Bienvenidos a un nuevo día en este estudio bíblico donde queremos aprender a evangelizar de los primeros apóstoles. Hoy vamos a ver Hechos 13, que narra el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Después de la liberación milagrosa, Pedro empieza a desaparecer y Pablo empieza a tomar más importancia. Ayer vimos que Pablo y Bernabé están por un año en Antioquía enseñando la fe. Hoy vamos a ver cómo esta comunidad de Antioquía envía, después de ayunar, a Pablo y Bernabé a evangelizar. Vamos a ver la oposición que ellos encuentran en este viaje misionero y escuchar el primer discurso misionero de Pablo. Invoquemos para que el Espíritu Santo nos haga buen suelo, para que la semilla de la palabra sea sembrada y también dé mucho fruto. Fuego santo, quema en mí el deseo de aquello que no viene de vos, sino de mí. Quiero más de vos, menos de mí. Proclamamos Hechos 13, versículo 1 al 52. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahén, amigo de infancia del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y Juan colaboraba con ellos. Recorrieron toda la isla y llegaron hasta Pafos, donde encontraron a un mago judío llamado Bar Jesús, que se hacía pasar por profeta y estaba vinculado al procónsul Sergio Pablo, hombre de gran prudencia. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero los discípulos chocaron con la oposición de Bar Jesús, llamado Elimas, que significa mago, el cual quería impedir que el procónsul abrazara la fe. Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en él y le dijo: Hombre falso y lleno de maldad, hijo del demonio, enemigo de la justicia, ¿cuándo dejarás de torcer los rectos caminos del Señor? Ahora la mano del Señor va a caer sobre ti, quedarás ciego y privado por un tiempo de la luz del sol. En ese mismo momento se vio envuelto en oscuridad y tinieblas, y andaba a tientas buscando a alguien que le tendiera la mano. Al ver lo que había sucedido, el procónsul, profundamente impresionado por la doctrina del Señor, abrazó la fe. Desde Pafos, donde se embarcaron, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó y volvió a Jerusalén. Pero ellos continuaron su viaje, y de Perge fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de las sinagogas les mandaron a decir: Hermanos, si tienen que dirigir al pueblo alguna exhortación, pueden hablar. Entonces Pablo se levantó y, pidiendo silencio con un gesto, dijo: Escúchenme, israelitas, y todos los que temen a Dios. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo, cuando todavía vivían como extranjeros en Egipto. Luego, con el poder de su brazo, los hizo salir de allí y los cuidó durante 40 años en el desierto. Pues en el país de Canaán destruyó a 7 naciones y les dio en posesión sus tierras. Al cabo de unos 450 años, a continuación les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pero ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cuis, de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años. Y cuando Dios desechó a Saúl, le suscitó como rey a David, de quien dio este testimonio: He encontrado en David, el hijo de Jesé, a un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador, que es Jesús, como preparación a su venida. Juan había predicado su bautismo de penitencia, un bautismo de penitencia, a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan decía: Yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Hermanos, este mensaje de salvación
está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. En efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús, ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado, pero las cumplieron sin saberlo, condenando a Jesús, aunque no encontraron nada en él que mereciera la muerte, pidieron a Pilato que lo condenara. Después de cumplir todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del patíbulo y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los mismos que ahora son sus testigos delante del pueblo. Y nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia. La promesa que Dios hizo a nuestros padres fue cumplida por Él en favor de sus hijos, que somos nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Que Dios lo ha resucitado entre los muertos y que no habrá de someterse a la corrupción es lo que el mismo Dios ha declarado diciendo, cumpliré las santas promesas hechas a David, aquellas que no pueden fallar. Por eso también dice en otro pasaje, no permitirás que tu santo sufra la corrupción. Sin embargo, David, después de haber cumplido la voluntad de Dios en su tiempo, murió, fue a reunirse con sus padres y sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción. Ustedes deben saber que la remisión de los pecados les ha sido anunciada por Él, y la justificación que ustedes no podían alcanzar por la ley de Moisés, gracias a Él la alcanza todo el que cree. Tengan cuidado de que no les suceda lo que dijeron los profetas. Ustedes, los que desprecian, llénense de estupor y ocúltense, porque en estos días voy a realizar algo que si alguien lo contara no lo podrían creer. A la salida les pidieron que retomaran el mismo tema el sábado siguiente. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Estos conversaban con ellos, exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. Casi toda la ciudad se reunió el sábado siguiente para escuchar la palabra de Dios. Al ver esa multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injurias contradecían las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé con gran firmeza dijeron, a ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra de Dios. Pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Así nos ha ordenado el Señor. Yo te he establecido para ser luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los paganos, llenos de alegría, alabaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Así la palabra del Señor se iba extendiendo por toda la región, pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de su territorio. Estos, sacudiendo el polvo de sus pies, en señal de protesta contra ellos, se dirigieron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, entramos en el primer viaje misionero de San Pablo. Vamos a ver que este viaje misionero se da en los capítulos 13 y 14, o sea, hoy y mañana, y los dos que evangelizan son sobre todo Pablo y Bernabé. Después vamos a ver que Bernabé se va a separar de Pablo. ¿Cómo comienza este viaje misionero? Comienza en la iglesia de Antioquía. Si se acuerdan, Antioquía era el lugar donde Bernabé había empezado a evangelizar, llamó a Pablo, estuvieron más de un año en Antioquía, es el lugar donde los cristianos, los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. Es esta ciudad cerca del mar que queda como al norte de la Tierra Santa, al norte de Jerusalén. Bueno, dice que estaban reunidos en oración, celebraban el culto del Señor, estaban celebrando la Eucaristía y estaban ayunando. Y cuando ayunaban, el Espíritu Santo les dijo. Como ya hemos visto, el Espíritu Santo habla y guía la misión de la iglesia. El Espíritu Santo es el agente principal, la influencia invisible del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué les dijo el Espíritu Santo a esta comunidad?
resérvame a Saulo y Bernabé. Saulo y Bernabé. Saulo era el nombre judío de San Pablo, para la obra a los cuales los he llamado. Entonces la comunidad separa a Saulo y Bernabé, ayunan, oran, le imponen las manos y los envían por el Espíritu Santo. O sea, la evangelización de Pablo y Bernabé, este primer viaje misionero, nace de la unción y del envío del Espíritu Santo y del envío de la comunidad cristiana. Bueno, y así Pablo y Bernabé empiezan a anunciar la palabra de Dios. Y llevan con ellos a Juan Marcos. Juan Marcos era el primo de Bernabé y la madre de Juan Marcos tenía la casa en Jerusalén, que era seguramente el cenáculo. ¿Cómo comienza este primer viaje en misionero? Bueno, van a la iglesia de Chipre, a la isla de Chipre, que es de donde venía Bernabé. Lo que te puede ayudar es fijarte en tu Biblia un mapa y ir viendo las ciudades de estos tres viajes misioneros. Te conviene poner el dedito en un mapa e ir viendo las ciudades que Hechos va mencionando. Te va a dar una idea del recorrido. Lo primero que vemos es que hay problemas. Van a la isla de Chipre y ahí estaba el procónsul Sergio Pablo, que no era judío, pero en esta isla había un mago judío llamado Bar Jesús y estaba vinculado con este hombre, el procónsul Sergio. Bueno, este procónsul tiene deseos de escuchar la palabra de Dios, pero este mago tenía miedo que se haga cristiano, Sergio Pablo, y por eso empieza a poner oposición, pone palos en la rueda. Bueno, Saulo, también llamado Pablo, la primera vez que vemos este nombre, Pablo es el nombre romano, Saulo es en judío, Pablo en romano, la primera vez que vemos que acá se llama a Saulo Pablo, lleno del Espíritu Santo, como delata su maldad, hombre falso y lleno de maldad, hijo del demonio. ¿Cuándo dejarás de torcer los rectos caminos del Señor? Vas a quedar ciego. Bueno, y esas palabras se volvieron realidad. Este mago se vuelve ciego. Es como lo que le pasó a San Pablo, que se volvió ciego al ver la luz del Señor. Muy bien. Este signo como que mueve el corazón del procónsul y abraza la fe. Los signos, los milagros ayudan a la evangelización. Muy bien. El segundo momento de este viaje misionero es se embarcan a Perge de Panfilia. Y acá vemos que Juan Marcos se separa de ellos y volvió a Jerusalén. ¿Por qué se separó? No sabemos, pero parecería por alguna debilidad. Por ahí le dio miedo, por ahí se sintió cansado, y parecería que Pablo no le va a perdonar esta deserción a Juan Marcos, y va a ser lo que va a causar la separación entre Pablo y Bernabé en los capítulos entrantes. Muy bien, una vez que están en Antioquía de Pisidia, esta es otra Antioquía, no es la Antioquía de donde salieron, van a la sinagoga de los judíos. Vamos a ver que todas las misiones de Pablo, la primera audiencia son los judíos y van a la sinagoga. Es como el fruto más fácil. Bueno, ¿y qué pasa acá? Pablo da un gran discurso. Básicamente relata la historia de la salvación, todas las grandes etapas del Antiguo Testamento. Esto ya lo vimos con Esteban, ya lo vimos con Pedro. La iglesia anuncia la historia de la salvación y muestran cómo Jesús es el cumplimiento de la historia de la salvación. Y anuncian el querigma. Les dan este mensaje de salvación que está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham. Le habla a los judíos y les habla con fe. Les dice cómo Jesús fue resucitado. Nosotros les anunciamos a ustedes, versículo 32, la buena noticia, la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Cómo Dios resucitó a Jesús y no lo dejó ver la corrupción. Dios resucitó a Jesús y no sufrió la corrupción. O sea que les proclaman el querigma con valentía. ¿Qué pasa después? Muchos de estos judíos y muchos prosélitos, estos paganos que tenían un interés en la palabra de Dios,
abrazan la palabra de Dios, abrazan el mensaje de Pablo. Pero a la semana siguiente, muchos judíos también se llenan de envidia y empiezan a contradecir a Pablo. Fíjense en el versículo 46. Con gran firmeza Pablo y Bernabé dicen: a ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra de Dios, pero ya que la rechazan, nos dirigimos ahora a los paganos. Nos dirigimos ahora a los paganos. Los paganos, llenos de alegría, abrazan la palabra de Dios, alaban al Señor y abrazan la fe. Y Pablo y Bernabé los exhortan. Quedan, por su parte, cuando ellos se van de ese lugar, quedan llenos de alegría y del Espíritu Santo. Los paganos que reciben la palabra quedan llenos de alegría y del Espíritu Santo. Es el fruto de la evangelización. Muy bien, ¿qué podemos aprender de esta primera etapa del primer viaje misionero, Hechos 13? Se lo podría llamar el cambio de enfoque. Vamos a ir viendo que Pablo va a ir haciendo como un cambio de enfoque y la iglesia también va a ir haciendo un cambio de enfoque. La salvación está dirigida no solo a los judíos, sino que es una salvación destinada a todas las naciones. Y acá vemos que los judíos rechazan el mensaje de salvación, o algunos de ellos lo rechazan, y Pablo y Bernabé empiezan a cambiar el enfoque. Enfocar quiere decir poner la atención. Cuando una cámara enfoca en un objeto, pone como la atención sobre ese objeto y todo el otro se vuelve borroso. Acá ellos ponen el enfoque en los paganos, el enfoque en los alejados. Bueno, así un misionero debe poner su enfoque también en los alejados. Debemos tener una mente, un corazón, una mentalidad que se enfoca en los que no están, en los alejados. No solo concentrarse o enfocarse en los que ya están, sino siempre tener una mirada misionera, mirar todos los que no vienen, mirar los que no llegan, los que no van a misa, que son tantos. Eso es una mirada misionera, una mirada que se enfoca en el alejado. Por eso pidamos al Espíritu Santo en tener esa sensibilidad con los que no vienen, como Pablo y Bernabé lo tuvieron. Oremos. Gracias, Padre, por esta enseñanza y por esta iglesia de la iglesia de Antioquía que ayunó, oró y envió a Pablo y Bernabé. Gracias por este impulso misionero de Pablo y Bernabé, este discurso, y gracias porque ellos nos enseñan a enfocarnos en los que no vienen. Danos, Espíritu Santo, creatividad y danos valentía para siempre poner en nuestro enfoque a los que no vienen. Amén. Hermano, que tengas un buen día, que hoy puedas enfocarte en los alejados y que puedas vivir esta palabra de Dios y encarnarla.